felices, formando familias felices. ¡Qué bendición! ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Aleluya. Hay una atmósfera de gloria en este lugar. Amén. Aleluya. Qué bendición. Hoy estoy viendo que está con nosotros el mejor amigo de esta casa, el presbítero Ricardo Moreno y su esposa Vanessa. Denle un aplauso. Vienen de Caracas a celebrar estos días con su familia y siempre pasan a visitarnos por aquí. Un abrazo, amigo querido, te amo. Han sido una bendición para nosotros. Amén. Qué bendición que estén aquí con nosotros. Aleluya. Dios es grande y maravilloso. Creo en un Dios que está vivo, que es real y que está con nosotros y prometió estar con nosotros todos los días. ¿Cuándo? Hasta el fin. Amén. Y todos los días es todos los días. Hoy es el penúltimo domingo del año. Y qué lindo ver la casa de Dios como está. Cuando ya muchas iglesias bajaron su Santa María, nosotros somos una iglesia de Santa María abierta del 1 de enero al 31 de diciembre. No somos mejores que nadie ni peores, pero somos así. Amamos a Dios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y lo expresamos no con palabras, sino con hechos concretos. Amén. Quiero felicitar de verdad a las mujeres, al apóstol Belki, a su equipo, por ese tremendo congreso de mujeres el viernes. Dese un aplauso, pues, Naguará. Se votaron, llenaron las dos alas, puras mujeres, Naguará, se pasan. Me quitan las ganas de hacer algo de hombre. No vamos a darle ni por las patas. Son unas verdugas. De verdad que las felicito, tremenda red de mujeres, poderoso lo que hicieron este viernes. Se predicó el evangelio, personas recibieron a Cristo, recibieron sanidad y la bendición que muchos recibieron buenos regalos. Porque hubo muchos regalos buenos. Yo quería ser mujer para competir. Habían licuadoras, habían cocinas, hasta las niñas estaban peleando por los regalos. Pero fue una bendición. Yo dije, bueno, Kendall subió llorando porque que se ganó uno y que le hicieron trampa. Pero qué bendición de verdad, qué bendición ha sido todo este tiempo, hermano, lo que Dios está haciendo. Yo veo la casa de Dios, veo que cada día el banco de alimentos, presbítero, ha sido tremendo, porque en diciembre lo que nos corresponde, banco de alimentos, vamos una milla extra. Algunos dan ropa, algunos dan zapatos, algunos... Bueno, los del banco de alimentos son los que más han comido hallaca este año. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Hay gente que todavía no se comió la primera, pero en el banco de alimentos, bueno, hallaca, bollo, lo que sea, ha sido una bendición y va a ser una bendición hasta el 31 de diciembre. Y el 1 de enero estamos sirviendo ya en el banco de alimentos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ya son este año, ya van hasta el día viernes. Vamos a ver, hasta el día viernes ya hemos servido, por la gracia de Dios, 53.962 almuerzos de calidad en lo que va de año. Denle un aplauso al Señor. Anote eso, 53.962 y no se ha acabado el año. No se ha acabado el año. Yo tengo expectativas por 60.000. Vamos a ver si pasamos. 53.962. Usted tiene que multiplicar eso. Por lo menos, dice, el presbítero dice, por lo menos por 3. Que $3, ¿no? Por lo menos por 3. A veces 5. A veces 5. Y multiplique todo eso. Y todo eso lo ha sembrado Dios a través de esta iglesia en los más vulnerables. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y la palabra del Señor dice, cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso es que MCM, como iglesia y como ministerio, tiene garantizado el favor y la bendición de Dios. Porque fue Dios el que dijo en su palabra, el que piensa en el pobre, en el día malo, le librará el Señor. Amén. Y nosotros no solo pensamos, sino que hacemos. Dele un aplauso al Señor, aleluya. No solo pensamos, sino que hacemos. Y dice la palabra, el que le da al pobre, a Dios le presta. Y el bien que ha hecho, Dios se lo va a regresar. Pero Dios no regresa igual como nosotros damos. Dios regresa bendecido
y multiplicado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y hay un proverbio que a mí es el que me bendice y que yo lo aplico para este ministerio y para la iglesia. El que le da al pobre no tendrá ¿qué? Pobreza. Siempre le digo a mis hermanos, a los pastores, donde Dios me lleva, siempre les ministro sobre esto, que si uno quiere como pastor y como iglesia poner un escudo a la pobreza y que la pobreza no entre nunca a nuestros ministerios y congregación, a nuestra gente, tenemos que enseñar a nuestra gente a darle a los pobres. Porque el Dios que no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, dice que el que le da al pobre no tendrá pobreza. Eso no es palabra de hombre, eso es palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Yo conozco personas, mire, hubo una persona esta semana que vino a ser, escúcheme, beneficiaria del banco de alimentos con sus hijos. Vino a ser beneficiaria del banco de alimentos con sus hijos. Y por mucho tiempo comió en el banco de alimentos. Pero de pronto empezó a servir en el banco de alimentos, empezó a servir en iglesia. Y en iglesia, hermano, Dios le dio a su esposo. Y le dio además un buen trabajo, un buen empleo. Esta semana me transfirió sus diezmos. Y vi sus diezmos y quedé impactado, hermano. Porque ella era beneficiaria del banco de alimentos. Ahora es contribuyente de esta casa, contribuyente del banco de alimentos. Dele un aplauso al Señor. Ya está orando ya por su propia casa. Ya está trabajando y Dios le va a dar una casa este año. Empezando el año, Dios le va a dar una casa. Porque y no hace nada, que estaba comiendo como una persona en necesidad. Pero ya tiene su familia, ya tiene su hogar, ya tiene su buen trabajo, ya diezma, ya ofrenda. Ahora ella es contribuyente del banco de alimentos, porque el que le da al pobre no tendrá pobreza. Dígame amén, aleluya. Qué bendición, hermano. Porque muchas personas que vinieron al banco de alimentos siendo beneficiarios, hoy están bendecidos y hoy bendicen al banco de alimentos. Amén. Algunos en el banco de alimentos quedarán para siempre o por mucho tiempo, pero otros en el banco de alimentos saldrán de esa condición y serán, aleluya, benefactores ahora del banco de alimentos. ¿Cuántos dicen amén? Así que damos gloria a Dios por eso, porque todo lo que Dios está haciendo con los programas Abuelos de Corazón, aleluya, que están afuera ahorita mismo vendiendo sus cositas que ellos hacen, tremendo ministerio, el Ministerio Abuelos de Corazón, todo lo que está pasando con el Ministerio Renacer, poderoso, todo lo que está pasando con cada uno de los ministerios, el Centro de Atención Integral Comunitaria, oye, que sirve a tantas personas, el Banco de Medicina, hermano. Este año tienen que darnos un resumen de todas las medicinas que este año se donaron en el Centro de Atención Integral Comunitaria. Mire, lo más caro ahorita es la medicina y el Banco de Medicina las entrega gratuitamente para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y lo que viene para el 2026 es mucho más glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero que busque allí en su Biblia, por favor, libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Un día que predicó aquí el presbítero Ricardo nos habló en ese texto. Nunca se nos olvida esa palabra. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y dice la escritura allí, porque yo sé, está hablando Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Repito, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a verlo en la traducción lenguaje actual, por favor. Dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Hablando de Dios. Y no son para su mal. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Tome esa palabra para usted hoy, porque estamos por cruzar el umbral de un nuevo año. Y muchos dicen que el nuevo año va a estar plagado de cosas malas. No, eso no es el plan de Dios para mí ni para ti. Él dice aquí,
mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino ¿para qué? Para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén, diga amén. Padre, gracias por tu palabra. La recibimos personalmente. La creemos para nosotros, Señor, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra casa, para las personas de nuestra congregación y de nuestras comunidades. Creemos que tienes un plan maravilloso aún para Venezuela, Señor. Tienes un plan hermoso para Venezuela y es de bien y no de mal. Aunque los hombres hagan y deshagan, el plan que tienes para Venezuela es de bien y no de mal. Y es un futuro para Venezuela lleno de esperanza, lleno de bienestar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. La semana pasada estuvimos hablando la palabra que le pusimos por título dibujando el panorama de tu 2026 a través de los dichos de tu boca. Dibujando el panorama de tu 2026 a través de los dichos de tu boca. Creo que es una palabra que tiene que ser reescuchada varias veces. Escuchada y vuelta a escuchar. Porque a veces menospreciamos el poder que hay en las palabras. Pero una y otra vez la Biblia dice que en la lengua hay poder. Amén. Que en las palabras hay poder. Aún la vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice la palabra, refrene su lengua ¿de qué? Del mal. Si hay algo que hay que dejar de hacer en nuestra vida, es dejar de hablar mal. Mal de nosotros mismos, mal de otros. A veces eso sí es fácil, ¿no? Para algunas personas hablar mal de otros. Hay que dejar de hablar mal de otros y hay que dejar de hablar mal del país. ¿Cuántos dicen amén? Hay que empezar a hablar bien del país. ¿Cuántos dicen amén? Hay que empezar a hablar bien de Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y podemos dibujar el panorama de nuestro 2026 a través de los dichos de nuestra boca. Podemos declarar el 2026 será un año de gloria para mí, será un año de bendición para mí. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si le dijeres a este monte, quítate, remuévete, lo que tú dijeres, eso se hará. Amén. Así que lo vimos la semana pasada, repáselo y dijimos, pronuncie su decreto, escriba su decreto, no para que lo publique en las redes sociales, pero para que lo tenga allí y lo lea cada día del 2026, porque yo como profeta estoy declarando que el 2026 será un año de gloria, de cielos abiertos, de bendición y de victoria para todos. Dígame amén, aleluya. Hoy quiero hablar otro tema que va ligado, pero casadito con ese, que le he puesto por título, operando en el 2026 bajo los planes de Dios y no bajo nuestros planes. Operando en el 2026 bajo los planes de Dios y no bajo nuestros planes. Y le pido a Dios que de verdad me dé la sabiduría para enseñar esta palabra que se me ha revelado al corazón. Con una persona que entienda esta palabra, que la digiera, que la tome y que camine en ella, se va a ahorrar 20 años de esfuerzo. Amén. Una persona va a avanzar 20 años en el tiempo. Va a ir unos pasos adelante en el nombre del Señor. Tome esta palabra. Le pido a Dios que esta palabra corra, que esta palabra crezca, que esta palabra prevalezca, que esta palabra eche raíz profunda en los corazones y que esta palabra produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Voy a citar algunos textos, tiene que seguirme más o menos el ritmo. Vamos a ir hablando, es palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. El apóstol Pablo dice una palabra muy profunda y poderosa. No todo el mundo la comprende, no todo el mundo la entiende. En mi vida cristiana, nunca jamás he escuchado a nadie predicar de este pasaje. Nada más yo. En verdad lo digo, nunca he escuchado a otra persona que hable esto que yo voy a decir de este pasaje. O sea, una revelación muy personal.
Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Una escalerita de 5 escalones. Amén. Dice que a uno nos conoció, o a todos nos conoció desde antes, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Ahora, ¿qué significa a los que antes conoció? Una pregunta que debemos hacernos. A los que antes conoció, ¿antes de qué? ¿Qué significa que nos predestinó? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los llamó? ¿Qué significa que los justificó? ¿Y qué significa que los glorificó? En estos días, en mi devocional diario, les confieso, me topé con una escritura que no es que no la haya leído, la habré leído quizás 200 veces, pero nunca se me había revelado, Leopoldo. Me saltó a los ojos. Ustedes saben que yo hace tiempo hablé aquí de Jeremías y hablamos el texto que dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. Y ustedes recuerdan que yo dije que no era Jeremías nada más, que eso éramos todos nosotros. ¿Se recuerdan? Y lo vimos con Jacob y lo vimos con Juan el Bautista. Pero yo no me había dado cuenta el detalle de que el mismo Pablo dice lo mismo de él mismo. Y me brincó a los ojos. Repito, lo habré leído 200 veces, pero a veces algún texto tú le pasas por alto y hasta que no se te revela, no se te revela. Pues esta semana se me reveló este texto de Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su ¿qué? Por su gracia. Si yo soy experto en algo, en la palabra, es en la vida de Pablo. Soy un experto en la vida de Pablo. Me precio, pues, humildemente, de ser un experto en la vida de Pablo. Hace muchos años estudié con los luteranos un estudio buenísimo sobre la vida de Pablo y me gradué con ellos. Yo estoy certificado. Aleluya. Y conozco la vida de Pablo. Pero no me había percatado, escúcheme, que todo esto comenzó desde el vientre de su ¿qué? De su madre. Porque yo estoy claro y hablo de Pablo, del perseguidor y el camino a Damasco y su conversión y de ahí para adelante hasta su muerte y su gloria. Pero no me había percatado que para Pablo, como para todos nosotros, todo esto comenzó desde que estaba ¿cuándo? En el vientre de su madre. Él dice que a Dios le agradó, ese Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Él dice, cuando eso sucedió, no consulté enseguida con carne ni sangre. Ese mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, Gálatas 1, 15 y 16, pero en la traducción lenguaje actual dice, pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer, desde antes de nacer, escúcheme, me eligió para servirte. Pero no es a Pablo, no es a Jeremías, no es a Juan el Bautista, no es a Jacob, no es a Jesús, es a todo, es a ti, es a ti, es a ti, es a mí. Desde antes de nacer, ya Dios tiene un plan con nosotros. Di amén y celébralo en esta mañana, aleluya. Desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su Hijo, para que yo le anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando esto sucedió, no le pedí consejo a nadie. ¿Aló? No consulté con carne ni sangre. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo y cada uno de nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre. Y en algún momento de nuestra vida, la vida de Pablo y la vida nuestra, óigame, en el caso de Pablo, camino a Damasco, consiguió su llamado.
Ahí fue cuando Dios lo llamó por su gracia, dice él. Keyson Carrillo, cuando iba a conocer a su hijo Keyverson, camino a la clínica, ahí oí el evangelio y me llamó por su gracia. Dele un aplauso al Señor. Quizás a ti en la célula, quizás a ti en la iglesia. Me recuerdo Orlando siempre en el Napoleón Rodríguez. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Yo recuerdo Orlando, estábamos en el Napoleón Rodríguez y yo veo ese mastodonte allá. Yo digo, Dios mío, ¿qué hace ese tipo ahí? El tipo así. Y el tipo estaba siendo tocado por el Señor. Y cuando él echa el cuento, eso tuvo una lucha para llegar allí. Teníamos un evento, nos queremos contar. Y eso estaba repleto, desbordamos el Napoleón Rodríguez. Pero a mí no se me olvidó Orlando porque no le quitaba la mirada. Y era Dios tratando con ese diablo que estaba ahí. Y ese día él fue tocado. Al rato, cuando yo hago el llamado, lo veo aquí llorando. Y hasta el día de hoy, bueno, ya es un líder ganador de alma con su esposa. Den un aplauso al Señor. Desde ese día, ese fue el día que Dios lo llamó. Pero yo estoy convencido de que a Orlando Dios lo apartó. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y toda su vida hasta ese día fue un desvío. Un accidente en el que hizo muchas cosas malas. ¿Aló? Desde antes de nacer fuimos elegidos para servirle. Escúchame, solo que no lo sabíamos. Hasta que nos topamos con la predicación del evangelio y el Padre nos muestra quién es su Hijo para que le anunciemos a todo el mundo la buena noticia acerca de él. No es a Pablo, es a Keyson, es a María, es a José, es a ti y es a mí. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia es un libro personal. La Biblia es la palabra de Dios. Pablo dice: lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Si yo leo esto como un libro simplemente histórico y pienso que esto solo le ocurrió a Pablo, entonces la Biblia no sirve para nada. Pero si yo leo la palabra de Dios como una revelación para mi vida, yo entiendo que lo mismo que le pasó a Pablo, a Jeremías, a los hombres de Dios, también me pasó a mí, aleluya, porque Dios no hace acepción de personas, aleluya, aleluya. Evidentemente, cuando estudias la vida de Pablo completa, y vamos a tratar de verla completa a la luz de esta Biblia, un tiempo largo en la vida de Pablo en la que él aún no estaba sirviendo a los propósitos de Dios. Largo. Para el cual había sido escogido, según él, desde el vientre de su madre. Entonces ubícate en Pablo, en el vientre, ya estaba separado para un propósito. Nace y vive una vida larga en la que todavía no vive para eso que fue apartado desde el vientre de su madre. Él la dice así, él la cuenta así, Filipenses 3, 4 al 6. Mira cómo él la cuenta. Y nosotros la contamos diferente. Cada quien la cuenta como le tocó vivir. Filipenses 3, 4 al 6, Pablo dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, ve, circuncidado al 8º día. O sea que tenemos registro acerca de la vida de Pablo desde que tenía ¿cuántos días de nacido? 8 días de nacido. ¿Qué le pasó a los 8 días de nacido? Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. Ya sabemos que entonces Pablo es de Israel. ¿Qué más? ¿De la tribu de qué? De Benjamín. De las 12 tribus pertenece a una. ¿Cuál? La de Benjamín. ¿Hebreo de qué? De hebreos. Y en cuanto a la ley, ¿qué era? Fariseo. Y en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. ¡Aló! ¡Aló! El currículum de Pablo. Ese es el currículum de Pablo. Algunos de nosotros no podemos decir eso. Algunos de nosotros dicen: bueno, tuve 23 años en las drogas, en la prostitución. Tuve en Tocorón, tuve en Tocuyito, tuve en Machachuche. Aleluya, fui un alcohólico, fui esto. Pero la de Pablo no fue como la nuestra, fue diferente. Él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos.
A muchos los apresaron, los abofeteaba y a muchos, dice él, los mataron incluso. Pablo era perseguidor de la iglesia. Ahora la pregunta que yo hago, óigame, escúcheme, en todo ese tiempo estaba sirviendo para los propósitos que fue apartado desde el vientre. No, eso fue un desvío en la vida de Pablo. Pero camino a Damasco, cuando iba a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, va camino a Damasco. ¿A qué va? ¿A hacer el bien o el mal? Va a hacer el mal, es un terrorista. Está buscando cristianos para perseguirlo, para apresarlo y para matarlo. Tiene un encuentro personal con Jesucristo. El Dios del cielo se le aparece, cae a tierra, puede tener un encuentro y le dice el Señor, le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te es dar coce contra el aguijón. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Que se le apareció a Pablo ese día. Pablo perseguía a la iglesia y Jesús dice: quien persigue a la iglesia me persigue a mí. Ahora, camino a Damasco, en el plan de perseguir la iglesia, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y ahora él es llamado a cumplir a partir de allí con aquello que había sido apartado desde el vientre de su madre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Pablo fue apartado para esta misión ¿desde cuándo? Desde el vientre, pero cuando nace no lo metieron en eso, sino que se metió en otra cosa, en la religión de sus padres, en el linaje de sus padres, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, persiguiendo a la iglesia, y llegó a la edad adulta y todavía no estaba sirviendo para aquello que fue apartado desde el vientre de su madre. Solo que camino a Damasco, ahora tiene un encuentro con el Señor y el Señor le dice, lo llama. ¿Y lo llama para qué? Para mostrar quién es su Hijo Jesús, para que mañana ese perseguidor se convierta en el más grande predicador de Jesucristo a las naciones de la tierra. Aplaude al Señor, aleluya. Vamos, aplaude al Señor. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Ese Pablo que dice que fue apartado desde el vientre de su madre para esta tarea. ¿Qué dice él de ese pasado donde no sirvió a los propósitos de Dios? Él lo dice. Así como tú dices, yo tuve 23 años en la prostitución. Él también tiene un pasado, no tan oscuro, pero también tiene un pasado. Y dice algo al respecto. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 14. Mira lo que dice él de ese pasado, que no parece tan malo. No parece tan malo como el nuestro, ¿verdad? Yo fui un role borracho. No es tan malo como mucho el de nosotros. Pero mira lo que él mismo dice. Filipenses 3, 7 al 14. Dice: pero en cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Cuáles cosas eran ganancias? Que fue circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, ¿me explico? Todo eso era una ganancia en ese tiempo. Era caché, era cartel. ¿Aló? Era una persona prestigiosa para la religión, ciudadano romano. ¿Ves? Todo eso era prestigio para él en la sociedad. Pero él dice, todo eso que era para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Al final fueron una ¿qué? ¿Cómo fue tu vida, Pablo? Esa vida, pura pérdida, chico. ¿Qué fue para Pablo? Pérdida. ¿Y por qué? Por amor de Cristo. Ahora se enamoró fue de Cristo, que por cierto es el que lo llamó ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Mira qué dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, otra vez, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Basura. Me ministra esto. Para Pablo ese tiempo fue ¿qué? No solo pérdida, fue basura. Y mira que para nosotros no se ve tan feo la cosa. ¿Qué será la vida nuestra? Más que basura. Pablo considera todo ese tiempo pérdida y lo considera como basura. Porque es que él consiguió algo más grande que todo eso.
Él consiguió algo para lo cual él estaba apartado desde el vientre de su madre, solo que lo ignoraba. Pero cuando conoces la verdad te hace libre. Aleluya. La verdad te hace libre. Y escúchame, ve. Y dice, para ganar a Cristo. Tengo eso por basura para ganar a Cristo. Lo más importante es Cristo, su propósito, su plan para mi vida. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle. ¿Qué es lo que quería Pablo a partir de ahora? Conocerle. Quiero es conocerle más. Esa canción que dice, quiero conocerte más. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, oiga, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, aleluya, aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Fui agarrado por Cristo. Yo fui señalado para eso desde el vientre de mi madre. Me perdí un tiempo, pero camino a Damasco, Cristo me asió, me agarró para su propósito. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Para lo cual fui asido por Cristo. Y dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante, al premio, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora Pablo, según él, hasta el último día de su vida, va a vivir para el propósito por el cual había sido apartado desde el vientre de su madre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos otra vez al panorama. ¿Cuándo lo apartó Dios para este propósito? En el vientre, pero nació, lo cumplió. Vivió un largo rato, lo cumplió. ¿Cómo tuvo él este periodo? Lo llamó ¿cómo? Pérdida. ¿Y cómo más? Basura, porque ahora que consiguió a Cristo, consiguió su verdadera esencia, consiguió su verdadero significado en la vida, consiguió su propósito en la vida y dijo, ahora yo quiero vivir es para esto fue que me apartaron desde el vientre de mi madre. Dale un aplauso al Señor, aleluya, dale un aplauso al Señor. Hay algo hermoso en la vida de Pablo que queda registrado hasta unos días antes de su muerte. ¿Cómo pensaba Pablo unos días antes de su muerte? Acerca de eso que pasó desde Damasco hasta casi el último día de su vida. Lo deja registrado. Él va a decir si fue feliz o no fue feliz con eso. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. ¿Va conmigo? Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Última carta de Pablo, se está despidiendo de todo, está bien ancianito, ha cumplido un ministerio espectacular, ha escrito más del 60% del Nuevo Testamento, ha tocado 3 continentes de la tierra, ha llevado el evangelio. Él dice que trabajó más que todos los apóstoles, él dice que él sirvió más que todos ellos. Él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era un apasionado por ganar a mayor número. Vivió con una pasión hasta el último día de su vida. Y unos días antes de que le cortaran la cabeza, dice así, ve, en el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Lo sentenciaron a decapitación. Y el tiempo de mi partida está, ¿qué? Nota que el cristiano no habla de muerte. El cristiano nunca muere. El cristiano se muda de la tierra al cielo, parte de la tierra. Dale un aplauso al Señor, aleluya. El tiempo de mi partida está cercano. Y mira qué belleza, mira qué belleza, mira qué belleza. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Usted ve depresión ahí, tristeza. Usted ve arrepentimiento del camino que eligió. Dice, ve, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero óyeme, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos, celébralo en esta hora. Dale un aplauso al Señor. El asunto no es Pablo, el asunto somos todos nosotros. Aplaude a Cristo, aleluya. La satisfacción de haber servido a los propósitos para los cuales fue apartado desde el vientre de su madre. ¿Sí o no? Desde Damasco hasta el último día de su vida, Pablo estaba satisfecho y feliz, ¿sí o no? Estaba satisfecho porque cumplió todo aquello para lo cual había sido apartado desde el vientre de su madre. Hace muchos años en Caracas, fui a la radio, fui a muchas iglesias a predicar un mensaje que me había dado el Señor sobre Simón Bolívar y Pablo. Porque yo, antes de venir a Cristo, daba cátedra de doctrina bolivariana. Mi ídolo era Bolívar. Los pensamientos de Bolívar eran todo para mí. Pero los pensamientos de Bolívar, muchos de ellos al final del camino se vuelven contradictorios. Y entonces yo estudié la vida de Bolívar, su trayectoria y cómo fue su pensamiento antes de morir. Y estudié a Pablo, su trayectoria y cómo fue su pensamiento antes de morir. Y yo dije, oye, de verdad que la vida de Pablo superó a la de Bolívar. Porque Bolívar, que era un ídolo para mí, al final de su vida dice, he arado en el mar. O sea, la lucha que yo llevé adelante y toda esta revolución, le gasté la plata a mi familia y todo, fue para nada, perdí mi tiempo. Aleluya. Y después dice, he sido conducido a las puertas del sepulcro por mis enemigos, quienes me han conducido hasta allí, yo los perdono. O sea, y sus enemigos eran sus amigos de antes, sus compañeros de armas. Y después dijo, si mi muerte contribuye a que se consolide la unión y se acaben los partidos, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y se consolidó la unión, se fraccionó más, no ha bajado todavía. O sea, Dios me mostraba que el ídolo que yo tanto amaba muere decepcionado, solo. Lo dejaron solo. Cuando tú ves las películas de Bolívar, te quedas triste de la manera que termina aquel hombre tan joven. Toda una epopeya. Pero cuando ves a Pablo no ves lo mismo. Ves la satisfacción de un hombre que sirvió a los propósitos más grandes de la tierra en este mundo. Aplaude al Señor. Hay gente que pelea en el mundo por causas muertas, ¿sabe? Hay gente, yo por un tiempo peleé en el mundo por causas muertas, pero desde que me entregué al Señor, defiendo una causa viva. Defiendo una causa de gloria, de bendición, aleluya. Ahora sí estoy predicando, aleluya, la vida, la paz, la gracia y el favor de Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Tú ves que Pablo muere satisfecho. ¿Por qué? Porque en este mundo, hermano querido, entendí que hay tres tipos de personas. Tres tipos. Y tú eres uno de esos tres tipos y yo soy uno de esos tres tipos. Primer tipo de persona, la persona que nace, crece, se reproduce, envejece y muere sin haber ni siquiera sabido que nació para un propósito. Nunca supo, nunca se enteró. Nació, creció, rumbió, se casó, se divorció, tuvo mujeres, tuvo hombres, tuvo hijos, tuvo nietos, envejeció y murió. Y allá lo van a llevar para el cementerio. Y nunca oyó, nunca se enteró, o si lo oyó ni le importó, que nació en esta vida para un propósito. Los cementerios están llenos de ese tipo de personas. Los segundos son peores que los primeros. Son personas que en algún momento vinieron a una iglesia, oyeron una célula, oyeron una palabra en una plaza y entendieron la revelación de que habían sido desde antes de la fundación del mundo seleccionados para este propósito. Y un tiempo los recibieron y hasta sirvieron, pero después se apartaron y volvieron atrás. Pablo dice de alguno de ellos, fulano y fulano se apartaron, me dejaron amando este mundo. Gente que vuelve atrás, gente que abandona su servicio al Señor, y hemos conocido muchos de esos. Esos son muchos peores que los primeros, porque los primeros por lo menos ignoraban. Estos saben que tienen un propósito, pues no les dio la gana de cumplirlo. Y los terceros son los únicos que en este planeta van a alcanzar la verdadera felicidad. Son los que descubren y viven hasta el último día para el propósito que Dios los trajo a este mundo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Son los que un día descubren
que tienen un propósito, que no son un accidente. Y escúcheme, hacen todo lo que pueda para cumplir ese propósito hasta el último día de su vida. ¿Sabe cómo yo llamo a eso? La felicidad. O sea, la verdadera felicidad para mí no es que te cases con una mujer, que tengas una bonita esposa o que tengas un hombre, no, que tengas una casa, un carro, no. La verdadera felicidad es cumplir los propósitos para el cual tú fuiste enviado a esta tierra. Y mientras no hagas eso, mientras no lo hagas, no vas a ser feliz. Por eso dijo Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero? Tiene todo, pero perdió su ¿qué? Su alma, perdió su propósito. Tuvo todo, pero no cumplió aquello para lo cual fue enviado. Y es triste, porque nunca será feliz. La única forma de ser pleno, de ser feliz, es estar viviendo para los propósitos de Dios. Y saber que al final mueres en los propósitos de Dios. No mueres, partes en los propósitos de Dios. Eso es la felicidad. ¿Aló? Vean, por ejemplo, algunos casos en la Biblia. Jeremías 1:5. Para que vea que no es exclusivo de Pablo. A Jeremías se le dice en el capítulo 1, verso 5, antes de que te formases en el vientre, ¿te qué? Te conocí, óigame. Y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Otra vez, escúchame, como lo dije hace mucho tiempo aquí, no es Jeremías, esto es contigo, esto es conmigo. Entonces aquí hay dos periodos. Uno empieza antes de que te formaras en el vientre de tu madre. O sea, cuando tu mamá y tu papá no se habían dado ni el primer beso. Es más, ni habían nacido. Ya Dios te conocía. Y claro, ahí es donde entra la mente preguntona. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo que antes de que Cheo y Gloria machucaran aquella noche loca? Aquella noche de machuque, donde Dios me formó. ¿Cómo es que ya Dios me conocía? ¿A dónde Dios me conocía? ¿Y a dónde estaba yo antes de eso? Pero Él lo dice así, antes de que te formaras en el vientre, ¿ya te qué? Antes de que te formara. Levante la mano y diga, ayúdame Dios a entender esto. Después dice, segundo periodo, después dice, y antes de que naciera, o sea, cuando ya estabas en el vientre, segundo periodo, allí te santifiqué. Allí te di ya un destino. Pablo dice que su destino estaba ¿desde cuándo? Desde el vientre. Pero si entendemos Jeremías, a Pablo lo conocían ¿desde cuándo? Desde antes del vientre. En el vientre le dieron el destino. Pero en el vientre ya lo santificó, lo apartó, lo direccionó. Y en el caso de Jeremías, ¿lo dieron a qué? ¿Lo dieron como qué? Te di por profeta. A lo mejor tú no eres profeta, pero aunque sea evangelista tiene que ser. Aunque sea un servidor tiene que ser. Dígame amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Será Jeremías solo? Jacob y Esaú. Génesis 25:23. Génesis, aquí le vamos a volar los sesos a más de uno. Génesis 25:23. Y le respondió Jehová a la madre de Jacob. ¿Ves? ¿Qué le dice el Señor? Ella está preñada. Tiene dos muchachos aquí adentro. Tiene dos muchachos. ¿Qué dice Dios acerca de esos dos muchachos? Léalo conmigo. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá. ¿Habrá algún ecosonograma que revele eso? Usted ve que los ecosonogramas ahorita sacan hasta la foto del bichito. Y ya desde el ambiente, mira, si se parece, tiene la nariz como todo. ¿Cómo se ha adelantado eso? Porque cuando los hijos míos estaban en el vientre, yo fui a ver los ecosonogramas y la doctora me decía, tú, aquí está el pipí. Yo no veía nada. Aquí está mira, el pipizote. Y me decía, ¿no ve? Yo decía que sí, pero porque yo no entendía eso. Nada más lo entendía ella. Aquí está el corazón. Mira el fémur. Mira. Es una trampa, dije yo. Ahora no, ahora un poquito tienen más resolución. Pero ¿a qué madre le pueden decir, oh, mira, aquí veo un próximo rey? ¿A
Aquí veo un próximo presidente, o aquí está una princesa, o aquí está un ingeniero, aquí está este tipo es el que va a cambiar Venezuela. ¿A quién le pueden decir eso? El ecosonograma lo que puede decir es el sexo y más nada. ¿Aló? El tamaño de algunos miembros del... Pero escúcheme, ya Dios no ve fetos, Dios no ve niños, Dios ve allí una nación, aleluya, uno que será más fuerte que el otro. Vamos a dar un aplauso al Señor, aleluya. Desde el vientre dijo, el mayor le servirá a quién. ¿Y quién es el menor allí? Jacob, que mañana se va a llamar ¿cómo? Israel, del que va a tener 12 hijos, que van a ser las 12 tribus de quién? De Israel, y de donde va a venir nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Va conmigo. Juan el Bautista está en el vientre. Está en el vientre. Lucas 1:15. ¿Y qué dice el Señor acerca de ese fetico que está allá en el vientre? ¿Qué dice? Porque este ¿será qué? Será grande delante de Dios. ¿Desde cuándo se sabía eso? ¿Desde cuándo se sabía? Desde que está en el vientre se sabía. ¿Desde cuándo lo conocía Dios? Desde antes que se formara en el vientre. Pero ¿desde cuándo se sabía que iba a ser grande delante de Dios? Desde que estaba en el vientre. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Y más tarde lo dijo Jesús. Dijo, entre los que nacieron de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Denle un aplauso al Señor. No hay uno más grande que Juan el Bautista. Jesucristo corroboró eso. Porque ya en el vientre dijeron, este será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Algunos bebieron más de la cuenta. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de ¿qué? ¿Desde cuándo fue Juan lleno del Espíritu Santo? Desde el vientre de su madre. Qué poderoso, hermano. Jesús, nuestro Señor. Lucas 1:31-33. Lucas 1:31-33. Y ahora concebirás en tu vientre, le dicen a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. 32, ¿qué dice? Este será grande y será llamado ¿cómo? Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá ¿qué? ¿Desde cuándo se sabía esto? Desde que estaba en el vientre de ¿qué? Entonces escúchame, ve, Pablo, Jeremías, Jacob, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, cada uno de ellos, antes de que se formaran en el vientre de su madre, ya Dios los conocía. Y antes de que nacieran, fueron santificados, apartados para un propósito. Y todos ellos crecieron y todos ellos cumplieron el propósito para el cual ellos vinieron a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Otro que en la palabra dice algo que nos da luces sobre esto, lo escribió en el Salmo 139. Mira cómo dice. Salmo 139. Lo que yo lo llamo el ecosonograma de Dios. ¿Cómo dice el Salmo 139, 16, 17? Dice, mi embrión, ¿qué dice? Vieron tus ojos. No, la ciencia no sabía nada de embrión. Todavía no se sabía eso. Más tarde, muchos siglos más tarde, la ciencia descubre que cuando el espermatozoide del hombre se une con el óvulo de la mujer, se forma la primera célula embrionaria, y eso se llama embrión. Y ya el salmista dice, cuando yo era un embrión allá, aleluya, me vieron tus ojos, aleluya, porque Dios intervino en la formación tuya, en el vientre de tu madre, para algo grande. Dígame amén y dale un aplauso al Señor, aleluya. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas acerca de mí todas las cosas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ¿qué? De ella. Como eso me supera, como eso es muy poderoso, él dice, oh, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Eso es demasiado poderoso. ¿Aló? Porque yo entiendo allí que en el cielo hay un libro de mí. Y que en ese libro está escrito
todo lo que iba a ser formado en mí, sin faltar ¿qué? Nada. Yo no sé cómo van a ser algunas mujeres que se meten teta y que se meten rabo. Porque el Señor dice, yo le puse unos limones y que son esos melonzones que vienen ahí. ¿Ah? Yo no la mandé así. Yo cuando la hice, estaba escrito aquí que era talla 12. Y esa talla 46, ¿de dónde salió? Una mujer estaba muriendo. Escúchame, tiene 35 años. Y le dice, Dios, ten misericordia, dame 40 años más. Y Dios le dice, toma 40 años más. Ay, voy a vivir 40 años más. Entonces, en vez de en esos 40 años ponerse a cumplir los propósitos de Dios, se fue a hacer lipo, se puso teta, se infló el rabo, se cambió toda. Y cuando salió a la calle, la atropelló un carro y la mató. La mató. Cuando llegó reclamando. Oye, ¿qué pasó? Me dijiste que 40. Oye, no te conocí, ¿vale? Los que entendieron aplaudan, aleluya. No te conocí, llámame, perdona. Perdóname esta y la que viene, ¿aló? Entonces no te pongas eso, trae tus diezmos, trae tus cosas, dónalo para algo bueno, amén. Aleluya. No, ese bromeando, hermano, póngase más bonito como usted quiera, pero no deje de dar, amén. Yo descubrí a través de todas estas escrituras que no hay accidentes en este mundo. A veces tú dices, cónchale, pero como una persona como Nix, si un tipo que no nace sin brazo, nace sin pierna, ese tipo es un accidente. No, no es un accidente. Nix es un milagro de Dios. Es un propósito de Dios en la tierra. ¿Qué hace Nix por el mundo ahorita? Predica el evangelio, anima a personas, lleva a Cristo a los corazones, reúne multitudes para hablarles del Señor. Porque Nix dice, yo no entiendo por qué nací así, pero estoy cumpliendo el propósito para el cual me enviaron a esta tierra. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Tony Meléndez nació sin brazo, nicaragüense. Y él quería matarse cuando estaba pequeño, pero aprendió con sus pies a hacer todo. Y hoy en día, de grande, Tony Meléndez maneja camioneta con los pies. Aquí dice, ¿para qué yo vine a este mundo? Aquí dice cuál es mi papel en este mundo. Aquí dice cuál tiene que ser mi relación y mi comportamiento para con Dios. Aquí dice qué espera Dios de mí. Aquí dice cómo me debo comportar con mi prójimo. Pero crecemos, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, nos envejecemos y no sabemos qué dice aquí. Y seguimos creyendo que esto es para pura gente inteligente. Y después vienen los teólogos y nos dicen que eso es para los que van a los seminarios. Por favor, es para todo, es para el burro. Pero que se disponga a aprender la palabra de Dios. Dígame amén, aleluya. Aleluya, la Biblia es sencilla para el sencillo. Vamos, dígame amén. Es la palabra de Dios para todos los seres humanos. Si algo hizo la Reforma Protestante, si algo hizo Martín Lutero, fue, oye, desmitificar eso, ¿vale? Que la Biblia era solo para gente inteligente. No, vale, la Biblia es para todo el mundo. Y el hombre entendió que la palabra de Dios liberaba al hombre. Y empezó a traducir la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia le iba a hacer bien al ser humano. Le preguntaron un día, ¿qué pasaría, Martín, si le damos la Biblia al vulgo, a la gente bruta? Él dijo, tendríamos más cristianos. Tendríamos más cristianos. ¿Aló? ¿Aló? Ojalá que nuestros niños, nuestros nietos conocieran la Biblia desde que están pequeños. Aleluya. Instruye al niño en los caminos de Dios y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No rezo, no religiones, no tradiciones humanas, sino palabra de Dios. Dígame amén. Aleluya. Palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera a mis caminos. Pero entonces dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Dónde están esas profundidades? Aquí. ¿Dónde están esas riquezas? Aquí. ¿Dónde está esa sabiduría? Aquí. ¿Dónde está esa ciencia? Aquí. Y es para ti. Y es para mí. Pero ábrela, léela. Hay pastores que no leen la Biblia. Tengo 31 años en el Señor. No hay un día de 31 años que yo no haya leído la Biblia. Es una tarea. Para mí leer la Biblia es como respirar. Y nada porque eres pastor. No porque eres pastor. Es porque soy cristiano. No porque soy pastor. Ahora, porque soy pastor tengo más responsabilidad.
Porque unos pastores vagabundos que ni la leen. Pero escúcheme, la Biblia es para todo. Orar es para todos los días. Leer la Biblia es para todos los días. Orar y leer la Biblia dicen de cuán bien está mi relación con Dios. ¿Aló? Cuando oro hablo con Él, y cuando leo la Biblia Él habla conmigo. Aleluya, 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 aleluya. Cuando la escudriño, cuando la profundizo. No somos un accidente. Dios no comete errores. Hay un propósito grande contigo y conmigo. Hay un plan, hay un propósito, hay un pensamiento eterno sobre cada uno de nosotros. Y en el libro de Jeremías, termino donde empecé, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en la traducción lenguaje actual, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Y sabe qué descubro yo en esa palabra, en ese corto, en un solo versículo? Que nosotros caminamos a veces en los planes de otros para nosotros, o caminamos en nuestros propios planes, pero ya Dios tiene un plan para nosotros. Y todo lo que hagamos, escúcheme, para nuestros propios planes o para los planes de otros, será una interrupción, será un accidente y será un desvío. Pero cuando yo voy a dar con lo que Dios tiene para mí, cuando yo viva para los planes que Él tiene para mí, aleluya. Cuando yo viva con los planes que Él tiene para mí, dígame amén y denle un aplauso al Señor. Óigame, ayúdeme usted. El día que Moisés nació en esta tierra, ¿eso estaba profetizado, sí o no? ¿De acuerdo? Así que Moisés desde antes de nacer ya Dios lo qué. Y cuando estaba en el vientre ya Dios lo había qué. Predestinado para un propósito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando Moisés nace, en la circunstancia que nace, Dios tenía un plan para él. Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, ¿sí o no? Tú estudias la historia de Moisés, entonces Moisés se prepara. Y a los 40 años de Moisés, a los 40 años, cuando está en plenitud de salud, plenitud de capacidades, plenitud intelectual, cuando tiene toda la capacidad del mundo, está listo para cumplir el propósito para el cual estaba ¿qué? Señalado ¿desde cuándo? Desde el vientre, ¿sí o no? Dicen que los 40 son los mejores. Yo creo que los 50 son los mejores. Así vamos. Pero Moisés estaba en sus 40, estaba en su plenitud. Pero comete un error. Y agarra un desvío que le toca, que le va a costar ¿cuántos años ahora? ¿Cuánto fue ese pequeño desvío? ¿Cuánto? 40 años más, 40 años más. Un pequeño desvío de 40 años a cuidar ovejas para allá. Allá está el libertador. Viejito de 80 años. Fue tan grave la cosa, el desvío, que cuando Dios lo llama, Dios, y dice, te escogí para que fuera libertador. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Se le olvidó quién era. Y si me pregunta quién eres tú, ¿qué le diré? ¿Quién eres tú? No sé quién era Dios. Y después dice, pero anda que yo te envío. No sé hablarme. Se le olvidó hasta hablar. Y dice, este tarado. Porque se desvió 40 años y el desvío le costó muchísimo. Pero la pregunta, ¿fue o no fue? Pero Dios lo llamó para que fuera a los 40, pero el bicho fue a los 80. Y con todo y todo, Dios mostró su poder, Dios mostró su gloria y pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Para dónde iba? ¿A dónde iba? A tierra prometida, que es el lugar que está prometido para él. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Pero camino a la tierra prometida, una cosa que lo hacían en 40 días, se enreda el pueblo y hay otro pequeño desvío de ¿cuánto? 40 años más. Se ponen a dar vuelta en el desierto por unos cabecetaparas que estaban ahí, unos hijos del diablo que nunca faltan. 40 años, ahora es un viejito de 120
que nació para entrar a la tierra prometida. Qué dolor me da esto, hermano. Qué dolor tan grande. Y después le toca ver la tierra y no entrar a ella. Y muere sin poder entrar a su propósito. Por los desvíos, ¿ves? Por los desvíos. Forma de orar de nosotros. Señor, bendice esta relación que tengo con esta mujer. Y si no es el plan de Dios para ti, será un desvío. ¿Que va a durar cuánto? Hay desvíos que duran 40 años. Señor, bendice esta carrera. Y si no es el plan de Dios para ti. Señor, bendice este país donde me voy. Y si no es el plan de Dios, muchos que salieron del país consiguieron fue la muerte. Señor, bendice esta relación, bendice este trabajo. Y si no es el plan de Dios, hay que cambiar la forma para el 2026. ¿Cuántos dicen amén? Ya yo no quiero que bendigas más nada mis planes. Yo quiero entrar en los planes tuyos que ya están bendecidos para mí. Yo quiero entrar en los planes tuyos que ya están bendecidos para mí. Si crees eso, di amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo no quiero que bendiga mis planes. Mis planes son basura. Mis planes son pérdida. Pero los tuyos para mí son de bien y no de mal. Son un futuro lleno de bienestar. Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Quiero vivir, escúcheme, no es lo mismo orar y decir, Señor, bendice este negocio, bendice este viaje, bendice esta relación, bendice esta carrera, Señor, bendice esto y aquello que voy a hacer en el 2026, que orar así, ¿ves? Señor, tú me conociste antes de formarme en el vientre de mi madre. Cuando estaba en el vientre, tú me santificaste, me señalaste un destino, me predestinaste, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Sé que tienes un plan para mí y tienes un pensamiento para mí. Déjame entrar en el 2016 ya mismo, aleluya, en lo que tú ya has bendecido para mí, en lo que tú has pensado para mí y en tus planes para mí. Sé que es para mi bien y no para mi mal. Y aleluya, y me vas a dar un futuro lleno de bienestar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. 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 Ay, Señor. ¿Cómo vamos a orar entonces? Bendice este negocito. Y si ese negocito no es plan de Dios para ti, bendice esta mujercita. Y si esa mujercita no es uno más que una diablita disfrazadita que te va a apartar un rato del plan de Dios para ti. ¿Aló? ¿Quién teme a Dios aquí? La Biblia lo pregunta. Salmo 25:12. ¿Quién teme a Dios? ¿Quién es el hombre que teme a Dios? ¿Quién es la mujer que teme a Dios? Levante la mano y diga yo. Ahora mira la respuesta. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? En Reina Valera. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Levante la mano y diga yo. Él te enseñará el camino que ha de escoger. Él te va a mostrar el camino. No es tu camino, es el que ya Él señaló. Dale un aplauso al Señor. No es tu camino, es el que Él señaló. Voy con queso Carrillo. A la luz de todo eso, ya yo sé que Dios me conocía antes de que Cheo y Gloria se conocieran. Yo sé. Ya yo sé que Dios me había escogido para este propósito desde que estaba en el vientre. Mi mamá no lo sabía. Mi papá menos. Se fue. Perdió. Así que ellos no me educaron para este propósito, porque ellos lo ignoraban. Y el pueblo perece por falta de ¿qué? Nací y empecé a crecer ahí, en el 23 de enero. Con lo que me tocó. Tomar caña, bailar salsa, estudiar, lo que uno hizo. Y caminé. 25 años de edad. Escúcheme, 25 años de edad. Tengo una carrera universitaria. Ya tengo un apartamento. Ya tengo un carro. Ya estoy casado. Ya estoy divorciado. Y viene un segundo hijo. He triunfado y he fracasado. Pero nada de eso es propósito de Dios. Y voy a conocer a Kevers. Y hay un predicador en la plaza. Y me topo con mi propósito. Y me entrego al Señor. Y desde que le entregué mi corazón a Cristo, escúchame, hasta este día,
he servido a los propósitos de Dios. Van 30 años y medio. Hace poco estuvimos en Guanare y viendo cómo Dios me utilizaba y los pastores. Después me senté con el pastor Martín por ahí y yo lloraba y le decía: Martín, cómo me gusta predicar el evangelio, cómo me gusta enseñar a los pastores, cómo me gusta, cómo me siento feliz cuando Dios me utiliza como instrumento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estoy viviendo para lo que yo fui señalado. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Y esa es la felicidad. No es la persona con la que te cases, no es lo que estudies, no es la plata que tengas, no es la casa, es que vivas. Para aquello que Dios te trajo a este mundo. Y cuando lo haces, conseguirás la felicidad. Serás pleno hasta que te toque irte. Te irás con una conciencia de haber cumplido aquel propósito para el cual naciste. Y la bendición, óigame, que tuvimos un desvío. Yo tuve un desvío de 25 años. Mi desvío duró 25 y un poquito más. Pero algunos tienen un desvío más largo. Pero hay gente aquí que el desvío pudiera ser más corto, porque conocen a Dios desde niños. Han servido como adolescentes y jóvenes en iglesia. Si se ponen las pilas, empiezan a servir los propósitos de Dios. Cuando tengan la edad mía, se van a sentir plenos y dichos. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Porque el tiempo va a pasar igualito. Esos años van a pasar igualito. Pero Pablo decía, acerca de esos años que pasan, decía: yo he gastado lo mío. Y aún yo mismo, ¿qué? Me gastaré para dar a conocer a Cristo. Aunque amándoles más, se ha amado menos. O sea, ¿qué decía Pablo? Gástate, pero para Cristo. Gástate, pero para los propósitos. Y sabes que yo he descubierto, presbítero, tú me vas a decir, pues, tú eres un hombre consejero para mí. Cuando salgo por allí, ministro hombres que tienen una palabra y una unción de poder, que los conozco. Y hombres que de verdad hasta me superan, y a muchos. Y cuando yo los veo a ellos, me vengo con una carga en el corazón. De varias congregaciones me he venido con una carga, porque entonces están en templos alquilados. Algunos de ellos pagan $5,000 el alquiler. Y yo digo: Dios. Entonces me traigo esa carga. Señor, bendice a mi hermano que no tienen ni dónde congregarse, ¿vale? Y tienen gente. Y me voy para otro templo para allá y consigo gente alquilada. Y ¿sabe qué? Entonces yo reúno a mi equipo y les digo: muchachos, ¿sabes una cosa? Cuando yo veo toda esta gloria que es de ustedes, porque esto es nuestro, esto no lo dio Dios a nosotros, aleluya, para su gloria, no tenemos nada alquilado. ¿Sabe cómo yo lo veo? Como que a nosotros Dios nos dio victorias tempranas. Porque empecé bastante temprano, porque yo no me tardé. Porque yo en estos días estaba caminando con Ernesto y con Andrés. Y yo le decía: ¿tú te imaginas, Andrés, Ernesto, que el llamado de Dios lo hubiese obedecido a esta edad, cuando ya no, las fuerzas no son las mismas? Las fuerzas ya no son las mismas. Aquí toda esta revolución que se hizo porque uno se vino con 28 años para acá, hermano. A darle duro cuando uno tenía plenitud de capacidades físicas, mentales, académicas, espirituales. Pero ya las fuerzas se van disminuyendo y no son las mismas. Tuvimos victorias tempranas. ¿Hace cuántos años Dios nos dio en propiedad este lugar? ¿Hace cuántos años hemos construido la zona de campeones? Todo. ¿Y hace cuántos años estamos plantando nosotros iglesias? Tenemos 48 iglesias hijas y algunas con 2,000 personas, con 1,500 personas. Denle un aplauso al Señor. Victorias tempranas. Porque empezamos temprano. En tanto y en cuanto el propósito se tarde más, puede pasar lo de Moisés, se tardó tanto que murió sin ni siquiera experimentar la tierra prometida, sabiendo que Dios tiene un propósito para ti. Pero tú dices: no, yo estoy joven todavía. Y Dios tiene un llamado para ti, chico. Ponte las pilas. Hay gente aquí que tiene un llamado grande, más grande que el nuestro.
Y es ahora cuando tienes que responder y entrar en el 2026 respondiendo al llamado que Dios te ha hecho. Dígame amén y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Hay un llamado para ti. Hay un llamado para ti. Vamos a entrar en el 2026. Señor, no en mis planes, sino en los tuyos. ¿Aló? Rick Warren dice, una oración que debemos hacer es: Señor, no bendigas más lo que estoy haciendo, déjame entrar en lo que ya tú estás bendiciendo para mí, aleluya, en lo que ya tú tienes marcado para mí, porque eso está bendito de plano. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Móntense los de la alabanza, yo quiero que se suban. ¿Cuántos recibieron la palabra hoy, hermano? Entonces, ¿cómo vamos? Escúchenme, vamos a entrar al 2026 y a marcarlo con los dichos de nuestra boca, y vamos a entrar en el 2026 orando por nuestros planes o los de Dios en nosotros. Póngase en pie, pues. Si Dios va a hacer sus planes en ti, esto va a ser una revolución. Amén. Aleluya. No todo el mundo nació para ser apóstol. No todo el mundo nació para ser pastor, ni profeta, ni evangelista, ni maestro. Pero sea que seas un empresario, sea que seas un trabajador, naciste para darle gloria a Dios en lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tú naciste para bailar, pero en eso le vas a dar gloria a Dios. Naciste para jugar pelota. No sé si vino Frayerson por allí. ¿Vendría Frayerson? ¿Dónde está Frayerson? Pásamelo por aquí. Frayerson, pasa por aquí. Te echamos, pásalo con su papá y su mamá. Yo quiero que oremos por él. Frayerson, pasa por aquí. Estamos orando por él, Ricardo. Tan que lo firman, tan así. Hijo, ¿cómo está? Te bendiga, papá. Te bendiga mucho. Te bendiga, papá. Te bendiga, amita, ¿cómo está? Fíjense ustedes, él tiene una habilidad que yo no tengo. Un pelotero excepcional. Tú tienes que saber que te van a firmar, pero no es para que seas rico ni millonario, es para que a través de eso le dé gloria a Dios. Michael Jordan nació para jugar básquet, pero muchos juegan el deporte, pero no le dan gloria a Dios con lo que hace. Pero hay hombres que sí lo han hecho y tú lo vas a hacer. Le vas a dar gloria a Dios con ese deporte. Amén. Yo quiero que pasen algunos pastores por aquí, apóstoles, vamos a orar por él. Pasen por aquí, vamos a orar. Acaba de llegar ahorita de República Dominicana. ¿Se vuelve ahí cuándo? ¿Cuándo te vas? El 14. El 14 se va. Ya está que lo firman, ya está eso, el diablo ha puesto traba, pero ya está que lo firman y lo van a firmar, te van a firmar, en nombre del Señor. Pero para la gloria de Dios, siempre tenlo aquí en la mente. Es para tu gloria, Señor. Yo te voy a glorificar. Dame gracias, Señor. Dame favor, yo te voy a glorificar. Amén. Yo voy a predicar a través del béisbol, pues. Amén. Solamente dame favor y Él te lo va a dar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por tu Hijo, Señor. Sé que tú lo señalaste para este tiempo. Le has dado la capacidad, la habilidad, Señor. Hoy lo bendigo, Señor. Lo bendecimos en su iglesia, su casa. Ahora cuando vaya a República Dominicana, pon una gracia especial en él, un favor. Señor, una habilidad mayor. Desata tu gracia y tu favor. Él promete y nosotros también que será para tu gloria. Te va a glorificar a través de este deporte. Haz memoria de cada diezmo de su padre y de su madre, Señor. De cada ofrenda, Señor. De cada pacto que ellos han tenido. No es que ellos están esperando que pase para dar, no. Han dado con anticipación. Se han anticipado, Señor. Porque la fe se anticipa al milagro. Hoy lo marcamos, Señor, y declaramos cielos abiertos para Él. En el nombre poderoso de Jesús. Serás una bendición en ese país donde vas. Serás una bendición en las grandes ligas y serás una bendición para tu país, para estos barrios, para estos sectores, y darás gloria al nombre de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Vas ahora ungido de este lugar. Vas ahora ungido con una fuerza, una capacidad, una habilidad mayor en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Apóstol, declara una palabra. Leopoldo, toma. En el nombre de Jesús, declaro en esta hora que vas a sobresalir sobre los demás. Que cada éxito que tengas será consagrado para el Señor. Que tus compañeros verán la diferencia, el espíritu superior que Dios ha puesto en ti. Y resaltarás y pondrás a Dios en alto. Bendigo
tu vida, bendigo tu cuerpo. Cada coyuntura y hueso Dios la guardará perfectamente para que puedas lograr el propósito para el cual Él te trajo a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso, vamos, a esta familia preciosa. Aleluya. Hay gente que nace para bailar, le va a dar gloria a Dios con el baile. Hay unos aquí que nacieron para hacer negocio, haga negocio, pero le va a dar gloria a Dios con el negocio. Hay unos que nacieron para ser políticos, hacen falta buenos políticos, dígame amén. Va a darle gloria a Dios en la política. Hay unos que nacieron para hacer, pero lo que tú hayas nacido, le vas a dar, vas a cumplir el propósito de Dios en eso, para lo que naciste. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay unos que nacieron para cantar. Whitney Houston nació para cantar y empezó a cantar en las iglesias, pero tuvo un desvío y el desvío le costó la propia vida porque no alcanzó nunca a recuperarse. Elvis Presley descubrió en las iglesias que nació para un propósito, para cantar, y cantó mucho al Señor, pero tuvo un desvío. Que no hayan más desvíos este año. No estamos en tiempo de perder tiempo. Levanta tu mano. No hay más desvíos en tu vida ni en la mía. No hay más atajos. Vamos a vivir para los planes de Dios. Son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Señor, ya no queremos andar en nuestros propios planes, sino en los tuyos. En tus caminos. Son mejores. Son para bien y no para mal. Ya están bendecidos de plano. Vamos a entrar en el 2026 en tus planes, Señor. Trae favor y trae gracia a cada vida. Trae favor y trae gracia a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta allí tu ofrenda, tu diezmo, si lo has traído hoy. Y dice la palabra, tu dinero darás por lo que tú deseas. Levántalo allí. Y di conmigo, Señor, deseo que cumplas tu plan y tu pensamiento para mí, para mi familia, para mi casa, para mi hogar y aún para mi país. En el nombre de Jesús, tu plan, tus pensamientos. En el nombre de Jesús, recibe tus diezmos y mis ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús, toma tu lugar. Muéstranos el camino por el que debemos andar. Queremos vivir y cumplir tus planes, tus metas y tus propósitos para nosotros a partir del 2026. Gracias por esta palabra, Señor. Podemos visualizar el 2026 como un año de gloria, un año de bendición, un año de cielos abiertos, un año de favor, un año de gracia, un año de victoria, Señor. Y no es que tú bendecirás lo que hagamos, es que entraremos en lo que ya tú bendijiste para nosotros, Señor. En tus planes y metas y en tus propósitos hay garantía, Señor, de paz, de gracia y de felicidad. En el nombre poderoso de Jesús. Y di amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Ahorita mientras estábamos cantando, vino a mi memoria una vez que vino una comisión de la Federación Emmanuel, de mi federación, y varios apóstoles mayores que nosotros, en edad y en tiempo de servicio, nos abrazaban, lloraban con nosotros. Pero uno de ellos me agarró en esta puerta allí afuera y empezó a llorar conmigo. Y me decía llorando, Keyson, te felicito por todo lo que has hecho. Y me decía, doy gracias a Dios por todo esto. Y me decía, porque yo quiero hacerlo, pero no tengo la fuerza, Keyson. No tengo la fuerza. No pares, Keyson. Tú eres una inspiración para nosotros. Yo quiero hacerlo, pero no tengo la fuerza. Unos años luego partió con el Señor. Y cuando Él se iba, me quedaba la reflexión de las victorias tempranas. De hacerlo cuando tenemos la fuerza, cuando tenemos la plenitud de capacidades. Hay jóvenes aquí que ya Dios los ha venido llamando y lo posponen porque yo soy joven, pero ¿hasta cuándo? Vas a cerrar los ojos y lo vas a abrir, vas a despertar con 55 años y te vas a gastar igualito. Y yo te digo, gástate, pero gástate por Él.
Gástate para Él. Es lo único que te dará paz. Y es lo único que te dará dicha y felicidad. Y levanta una familia, un hogar, pero en los planes de Él. Y ahí tendrás y gozarás de la bendición y del favor de Dios. Porque a lo que Él llamó, Él va a sostener. A lo que Él llamó, Él va a bendecir. Podrás hacer lo que tú quieras, pero si no es plan de Dios, no vas a ser feliz. Solo si es plan de Dios es que vas a saber lo que es ser feliz. Bendigo sus vidas, bendigo a los jóvenes de la casa, bendigo a los inspiradores. Amén. Si hay jóvenes de inspiradores aquí, pasen al frente un momentico para hacer una oración por ustedes. Porque sobre todo quiero que se les revele esta palabra a ustedes, a la juventud, a los inspiradores, al pastor Keiberson, a la pastora Nercy, a la juventud, a los 12 de ellos. Yo quiero que pasen corriendo rápidamente, vengan, porque quiero hacer una oración para que esto se revele rápido. Ya Dios está llamando a muchos de ustedes a filas. Ya Dios está llamando a muchos de ustedes a venir a servirle al Señor, a gastar sus vidas, sus años en Él, para Él, con identidad, con Él, con la iglesia, en sus caminos. Amén. No esperes mucho más. El llamado es ahora. El llamado es ahora. ¿Están los 12 tuyos, Nercy? Los 12 de Keiberson están acá. Pasen por aquí. Yo quiero hacer una oración. Están aquí algunos. Quiero hacer una oración porque sobre todo si se te revela rápido, rápido avanza. Amén. No esperes 40 años para que se te revele esto. Amén. Aleluya. El apóstol Leopoldo apostola y pastorea una iglesia de jóvenes. Es una bendición porque los jóvenes tienen la fuerza. Amén. Levante su mano allí. Padre, oro por las juventudes de la iglesia, por los inspiradores. Sé que así como Jeremías decía, soy un niño. Aún desde niño tú los puedes llamar a filas. Tú los puedes llamar para tus propósitos y usarles aún desde niños, Señor. Uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento fue Samuel, Señor. Y una de las cosas que vemos en Samuel es que desde que fue destetado, fue llevado a cumplir con ese propósito. Fue entregado a la iglesia. Fue entregado al sacerdote. Desde que estaba pequeñito, Señor. Y por eso fue un profeta tan amplio y tan grande. Hoy bendigo esta juventud, Señor, que representa a más. Que representa a más jóvenes, para que el 2026 sea un año de gloria para ellos, un año de sueños que se hacen realidad, un año de llamados que se cumplen en los corazones, que puedan empezar ya a vivir en los propósitos para los cuales yo estoy seguro todos fueron señalados desde el vientre de su madre. Desde que estaban en el vientre de su madre, no son un accidente, Señor. Los señalaste para cosas grandes. Las señalaste para cosas grandes. El diablo ha querido desviarla. El diablo ha querido desviarlo. Padre, que ese desvío no sea tan grande y tan amplio, que puedan servir ya a tus propósitos desde este mismo tiempo. Bendigo a la juventud. Bendigo a la juventud en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Es Él, es Él, es Él. Por Él estoy gastando mi vida. Vamos a decírselo una vez más. Perdiendo todo con amor, con alegría. Por Él. Perdiendo todo con amor, con alegría. Gracias, Señor. Es Él. Gracias, Jesús. Solo por ti, mi Dios, para tus planes, para tus propósitos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, te amamos, Señor. Levante su mano. Bendigo su vida. Bendigo su casa, bendigo su hogar. Hoy penúltimo domingo del 2026. Declaro la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Y declaro que caminamos hacia un 2026 con una buena actitud, con una buena conciencia,
aleluya, creyendo que se abren los portales de un futuro glorioso y esplendoroso para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestra nación. Nos vamos de este lugar alegres y felices con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos dicen: los quiero mucho, Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones.